Buenas noches, mi nombre es José Perrales Torres. En esta ocasión vamos a proceder con la explicación del examen parcial de minería de datos, entre los cuales vamos a realizar explicación matemática de una técnica clásica, una técnica avanzada de selección de características. Posteriormente también vamos a ver técnicas para reducción de dimensiones. En el dataset seleccionado ha sido un dataset relacionado a enfermedades de corazón, en el cual se analizan diferentes variables y se puede llegar a determinar si es que la persona eh, puede tener esta enfermedad del corazón o no. Ok, procedemos con la explicación matemática entonces, primero de la técnica clásica. La técnica clásica seleccionada ha sido chi cuadrado, en el cual esta técnica mide la dependencia entre las variables categóricas y para la selección de características toma en cuenta si es que hay asociación entre estas. La fórmula es la sumatoria entre el valor observado menos el valor esperado al cuadrado sobre el valor esperado, donde el observado es la frecuencia observada en cada celda, o sea, lo que visiblemente podemos tener en la pequeña muestra a seleccionar, y el esperado es la frecuencia esperada si es que no hubiera una relación. La pequeña muestra seleccionada han sido 10 instancias, entre las variables sexo, la variable CP, que es tipo de dolor que puede tener una persona en el pecho. Entonces, para empezar, empezamos con la variable sexo, en la cual se tiene esta tabla observada en ceros y unos, en el cual encontramos que para el target 0 y pues el valor sexo 0 tenemos dos valores, y así sucesivamente con las diferentes combinaciones. Entonces, el total general de casos pues son 10 instancias, todos tenemos 10. Por fila tenemos 4 y 6 en el total. Total por fila 4 y 6. Y pues total por columna tenemos 5. Un vector de 5,5, ¿no? Para las frecuencias esperadas es las diferentes combinaciones que hay entre el valor 0,0, 0,1, 1,0 y 1,1, en el cual pues entre la multiplicación de estos vectores tenemos los siguientes resultados. Entonces, habiendo desarrollado estas multiplicaciones, tenemos la tabla de frecuencias esperadas y procedemos con el cálculo del estadístico chi cuadrado, donde para la combinación sexo 0 y bueno, el target 0, el valor observado vendría a ser 2, como se muestra acá en la tabla de frecuencias esperadas, y el valor esperado, o bueno, el valor que se puede observar, siendo el valor 2 también. Entonces, en este caso tenemos como resultado 0. En la combinación 0,1 también tenemos el valor de 0. Y en las diferentes combinaciones, en esta oportunidad tenemos los 4 valores 0. Entonces tenemos un chi cuadrado total de 0. Procedemos con la interpretación, donde los grados de libertad están definidos 2 menos 1 por 2 menos 1 tiene el valor de 1, y valores críticos de chi al cuadrado tenemos que el primer valor crítico es 3.841 y el segundo 5.991, donde tenemos un resultado de chi cuadrado de 0. ¿Qué se puede decir de este resultado? Que la característica sexo para esta matriz no es relevante. Entonces, a futuro, cuando terminemos la explicación de ese ejercicio, vamos a poder confirmar que de por sí no nos va a ser útil. Por esta metodología se determina que no es útil la columna sexo para el target. Ahora, para el cálculo para CP, que es el tipo de dolor en el pecho, el cual está codificado en 012,
tenemos la siguiente tabla observada para CP. En la muestra que tenemos en esta ocasión, solamente han sido seleccionados 0, 2, 3. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, podemos proceder el cálculo. Entonces tenemos 0, 2, 3 y tenemos el target 0, 1, en el cual hay diferentes combinaciones de los siguientes valores. Ahora, para las combinaciones diferentes que pueden hablar entre 0, 0, 0, 1 y etc., tenemos los siguientes resultados, en los cuales podemos plasmar en la tabla de frecuencia esperada. Esta es la tabla observada y esta es la tabla de frecuencia esperada, los cuales nos van a servir para los cálculos de las posteriores celdas, ¿no? Entonces, una vez teniendo calculado la frecuencia esperada y lo observado, podemos utilizar la fórmula y poder obtener los valores. Entonces, para esto tenemos cálculo de las diferentes combinaciones, nos dándonos un chi cuadrado de 6.80. Ahora, en realidad es el resultado entre ambas variables hacen que pues sea muy notoria la selección de la característica. Por ejemplo, comparamos el 6.80 con el 0, lo que hace que CP, o sea, el dolor del pecho, la variable de CP, sea más relevante que sexo para selección de características, por esta técnica clásica. Ahora vamos a proceder con la técnica avanzada que es Random Forest. Random Forest, para dar un contexto, es un método que construye múltiples árboles de decisión, que calcula la importancia de cada característica y reduce la impureza cuando se usa para hacer divisiones. Para esto vamos a utilizar diferentes fórmulas matemáticas, por ejemplo la fórmula del índice de Gini, pero antes de esto el concepto clave importante de tener en cuenta es la impureza, que es la medida de heterogeneidad de un nodo, el Gini Index, que es la medida de impurezas en clasificación, y el Feature Importance, que es la reducción total de impureza por característica. Procedemos con la fórmula de Gini, en el cual se tiene la sumatoria de la proporción de clases en el nodo T, eso se eleva al cuadrado y pues los valores van de 0 puro a 0.5 para dos clases. Ahora, pues teniendo en cuenta la reducción de impureza, que es el Gini padre menos el peso izquierdo por Gini izquierdo más peso derecho por el Gini derecho, tomamos en cuenta la siguiente muestra reducida, en el cual tenemos 10 instancias y se han seleccionado estas tres características con el target. Procedemos a construir un árbol de decisión simple. Vamos a utilizar CP como ejemplo, que es el dolor de pecho. El cálculo del Gini del nodo raíz se tiene en cuenta que hay 0 instancias de la clase C, perdón, 5 instancias de la clase 0 y 5 instancias de la clase 1, en la cual las proporciones que tenemos de 5 para clase 0 entre 10 del total tienen 0.5 tanto para la clase 0 y la clase 1. Ahora, el cálculo del Gini raíz, según la fórmula que se ha podido observar, el Gini raíz es 1 menos de corchetes probabilidad de la clase 0 al cuadrado más probabilidad de la clase 1 al cuadrado, el cual tenemos un Gini raíz de 0.500. Ahora, al dividir esto por características, pues tenemos la siguiente división. Todos los valores menores a 1 CP se van a ir nodo izquierdo y todos los que sean mayores a CP1 van a ir para el nodo derecho. Entonces, el nodo izquierdo, como ha sido mencionado, pues tenemos 5 instancias que cumplen estas características. Y estas, como se puede observar acá, estas 5 instancias que cumplen características que es 1 o menos. Por ejemplo, tenemos acá el primero, que es el target de 0. Tenemos el segundo, que es target 0 y se va cumpliendo en el arreglo que tenemos acá. Entonces, para la clase 0 tenemos, perdón, para el nodo izquierdo tenemos 4 de clase 0 y un valor con clase 1.
Ahora procedemos al cálculo del Gini izquierdo, en el cual la probabilidad de clase 0 es los 4 valores encontrados sobre 5 el total, teniendo un valor de 0.800, y la probabilidad de la clase 1 es 1 entre 5, teniendo una probabilidad de 0.200. Realizando el cálculo para obtener el Gini izquierdo es 1 menos 0.800 al cuadrado más 0.200 al cuadrado, teniendo un valor de Gini de 0.32. Ahora, posteriormente seguimos con el cálculo del nodo derecho, el cual este es para los valores que sean el valor de CP mayor a 1. Para eso tenemos 5 instancias también, con los siguientes target values que corresponden, ¿no? Se obtiene que para la clase 0 hay un valor y para la clase 1 hay 4 valores, y se hace el mismo procedimiento matemático para el cálculo del Gini derecho. Para la probabilidad de clase 0 es 1 entre 5 y la probabilidad de la clase 1 es 4 entre 5, teniendo un resultado Gini de 0.32. Ahora, como siguiente paso es calcular la reducción de impureza, en el cual se va a tener el valor del Gini padre menos el peso izquierdo por el Gini izquierdo más el peso derecho por el Gini derecho. Para esto tenemos los pesos ya calculados y bueno, el Gini ponderado, ¿no? Que serían los 0.500 por el valor del Gini izquierdo calculado más 0.500 por el valor del Gini derecho calculado, teniendo un Gini ponderado de 0.3200, y procedemos a la resta del Gini por CP, el cual se va a realizar la diferencia entre el Gini padre, que es 0.500, menos 0.32 del Gini ponderado, teniendo un Gini de 0.18 para la variable CP. Ahora procedemos con el cálculo para el Gini para la variable h, que sería la edad. Para esto hemos ordenado de la lista de las 10 instancias que tenemos los siguientes valores de edad, en el cual teniendo la mediana se ha determinado que el cálculo de la mediana es pues 56, 57 entre 2, 56.5, teniendo en cuenta redondeados, ha tomado el valor de 56 para la diferencia entre el nodo izquierdo y el nodo derecho. Ahora para el nodo izquierdo, pues los siguientes valores son los que cumplen, los siguientes valores de las instancias definidas son los siguientes, con estos targets, con estos valores target. Ok, entonces tenemos 3 valores 0 sobre 5, teniendo una proporción de 0.6. Y para la proporción de la clase 1 tenemos 2 entre 5, teniendo un valor de 0.4. Procedemos con la fórmula del cálculo de Gini, en el cual el Gini izquierdo es 1 menos 0.6 al cuadrado más 0.4 al cuadrado, teniendo un valor de Gini izquierdo de 0.48. Realizamos el mismo ejercicio para el nodo derecho, en el cual se tienen los siguientes valores que cumplen, que son mayores de 56, con los siguientes valores target. El cálculo del Gini es la misma forma, teniendo un valor de Gini derecho de 0.48. Ahora procedemos a calcular la reducción de impureza, en el cual se tiene el peso para cada nodo. El peso izquierdo es 5 instancias sobre el total, el peso derecho es 5 instancias sobre el total. Y el Gini ponderado de los hijos es el peso izquierdo por el Gini izquierdo más peso derecho por Gini derecho, teniendo un Gini ponderado de 0.48. Ahora, al realizar la reducción de Gini, pues tenemos la resta, la diferencia entre el Gini raíz menos el Gini ponderado que ha sido calculado previamente, teniendo un valor de 0.02. Ahora, pues realizamos una comparación entre las características analizadas, teniendo CP y H, en el cual CP tiene una importancia de 0.18 o valor de Gini, y H tiene un valor de 0.02. Por lo que se puede determinar que para este ejercicio CP, que es la variable de dolor pecho, es más importante que H. Ok, entonces ahora vamos a proceder
a la explicación matemática de reducción de dimensiones. Para este ejercicio se ha utilizado el método LDA. Es una técnica de reducción de dimensionalidad supervisada, en el cual lo que se busca es encontrar una transformación lineal dada que proyecte los datos de dimensiones a k dimensiones, maximizando la separabilidad entre clases. Es decir, se busca que las clases estén lo más separadas posibles y dentro de las propias clases se encuentren lo más cercano posible. Ese es el objetivo. Que bueno, lo vamos a ver terminando la explicación matemática de esto. Ok, esas son las fórmulas que se van a realizar, se van a utilizar en esta explicación. Para esto se ha tenido esta pequeña muestra. Son 8 instancias, dos características, H y tal H, y el target. Ok, entonces ahora para la clase 0, que son los que no tienen enfermedad, tenemos 4 instancias. Y para la clase 1 con enfermedad tenemos otras 4 instancias. La media para la clase 0 es pues, los valores 67, 67, 62, 63. Y igualmente los valores del TALACH, en el cual se calculan la media de la clase 0, igualmente del TALACH, y se tiene el siguiente vector. Ahora la media de la clase 1, que son los valores que el target tiene 1, igualmente se produce a calcular la media para estos valores. Posteriormente calculamos la media global, lo cual nos va a servir para realizar los siguientes cálculos. Y procedemos con la matriz Cadre Within Class, que mide la varianza dentro de las clases. Ahora para esto le registramos el scatter para clase 0, en el cual la instancia 1 es 67,108 y pues se hace una resta de estos valores, ¿no? Por ejemplo, la instancia para la clase 0 es 67,108, son estos dos valores. Y se hace la resta con el promedio. 67,108 se restan con el promedio teniendo un resultado de 2.25 y menos 28. Ahora pues se hace una multiplicación y entre matrices 2.25, menos 28 por pues la matriz transpuesta, y esto da como resultado la siguiente matriz, los siguientes valores. Y así para cada uno en la clase 0. Entonces realizamos los cálculos para las diferentes instancias que tenemos y posteriormente se suman los valores, teniendo la siguiente matriz como resultado scatter total de la clase 0. Igualmente procedemos con el cálculo del scatter para la clase 1, en el cual se hace el mismo ejercicio que las instancias menos el promedio y posteriormente se multiplica por la transpuesta teniendo la siguiente matriz como resultado. Entonces tenemos las siguientes matrices, realizamos la suma y el scatter total sería la suma de la clase 0 con la clase 1. Como paso 4 tenemos la matriz Scatter Within Class, en el cual mide la varianza entre las clases. Entonces para esto tenemos la contribución de la clase 0, que es 7.75,1788, y se procede a la multiplicación para tener la siguiente matriz. Dado que hay cuatro instancias, se procede a multiplicar por 4, dado que hay 4 instancias de clase 0. Igualmente con la contribución de la clase 1. Se obtiene la suma de ambos y tenemos la siguiente matriz como resultado. Ahora, como se fue mencionado al inicio de este ejercicio de reducción de dimensión, la idea es encontrar una dirección, o sea, un vector W, que maximice la relación entre el scatter
B y scatter W. La solución de esta optimización se encuentra resolviendo la siguiente ecuación eq-vectores. Es la inversa del scatter W por el scatter B. Y pues estos eq-vectores son las direcciones discriminantes. Entonces para esto procedemos a calcular la inversa de la siguiente matriz, al cual para eso necesitamos calcular la determinante. Y dada, se le da el siguiente formato, se divide entre la determinante y tenemos la inversa, que sería esto. Esta matriz. Y procedemos a multiplicarlo por el scatter B, en el cual tenemos como resultado la siguiente matriz. Ahora, para esta matriz se determinan los valores eigenvalues. El primero es 0 y el siguiente es 1.3495, donde 0 no representa de por sí, no nos da un valor útil para este ejercicio, por lo cual se selecciona el segundo valor, es el más grande y positivo, y nos dice que la dirección asociada a él es la que máximamente separa las clases. Se elige el mayor valor entre ambos. Para este valor seleccionado se tienen las siguientes direcciones discriminantes, en el cual la primera dirección discriminante va relacionada al 0 y la segunda va al 1.3495, por lo que nos quedamos con el valor de B2 y por lo tanto se selecciona el componente discriminante principal, que sería el eigenvalue 1.3495 y el eigenvector 0.87 y menos 0.48. Para esto se realiza la proyección de datos y este vector al final representa la receta perfecta para combinar H y tal H en una única y nueva dimensión que separe la mejor posible a los pacientes sanos de los enfermos. Por lo que finalmente podemos transformar estas dos columnas, estos valores de ambas columnas H a un valor proyectado para las diferentes clases 4 clase 0 y 4 clase 1, que representan la misma varianza. Dentro de cada clase se reduce, como fue explicado, y pues se busca la mayor separación entre clases. Ahora la dimensión original es dos características, H, y la dimensión reducida es un componente discriminante, teniendo una reducción del 50% y la separación entre clases. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Buenas noches.